Imeka chani sabinga itiri. Ora kino paitani oka no grabata video. Idia shiria timberi dia kirim paitani idia kirim paitani chani kirigi. Kari kora kino paitani kora ki yatsura escuela ki. Ika ninda ngitsika idia avanzata imbanda ra itsobira nakite. Imeka non sataka kimiro kiro pingo takiro ni pa avanzata kimbaro itira kino pa clases oka no sataka anda ki kanati bora kino pa escuela. Imeka había timbayi mega rakino paitani pavansta kimbaro di tiene que pogia tana kiro rakino paitani ra clases grabata inska rakino paitani rakino paitani ra publica tanska YouTube chuka pingo akiro ra internet ki rakino paitani YouTube rakino paitani kanang inska ra kino paitani lengua kakinde originaria taini pingo akiro ra pindiong akiro YouTube ki andani ki pingandero lengua kakinde originaria taini Megaraniki chokora kino paitani ra kino pamena kiro no publica taika megara desde chaping on avanza hier que megara kino paitani avanza gra ponia que beta kara kino paite clase 1 ra kino paitani ra o que mega no sada kanda que lenguaje no paita kiro natima paitara kakindeniol unganda kimeka no ra kino sada kanda kiro na irash kimaridi kana insinuts patairo ra kino paitani castellano por eso paitanda que kakinde con ora kino paitani ra español iro unganda kota kakindeniol iro tari mega ra kino paitani ra pingiana kiro ra kino pa youtube kimeka andani pinsiringa iro kakindeniol clase 1 iro ka 1 chapin avanza hik mega avanza ta karo ra kino paitani ka ime ora grabata kakindeniol songa ta ka ime ko teronga kiro atimba kana mega non sata ka miro kiro pingo ta kiro ni mega ra kino paitani ra ora pavan sata imbra di pisangi vandite meko ra kiro paitani yo sati ora meko ra nuevo meko ka tema ra curso kiena insiro en matemática no ka manda mi chapin meka chani kiri no ka ni meko ra anteronga na kiro itu kara comunicación meka lenguaje meka angiana kiro matemática meko ra di ora lenguaje meka teronga meko ka solamente me non sata ka kiro na kiro pingo ta kiro pisangi vandite pamena kiri meka kani meka ora preferencia kena ikora kino paitani ora pingo berata ki sangi bandi ora andaro pirik ke karo kokati o ka non kita andaro pirik ora kino paitani kiets ka 6 curso idio preferencia te idiato in ora te idiani ro sangi bandi ke karo kokati ka puede ser ora kino pa sangi bandi ora kino paitani ora de un curso me kora kino paitani ora preferencia ora kino paitani ora A4 porque candiro kimari dio andar piniki etapa pelvo andar pana idiot right oriani ni ki ora kino pa oriani ni ki sangi banda taga bi me kora kino pa tani porque me ganda avanza caro ora kino pa tani ora verbo conjugación de verbo cuando taga más espacio por lo tanto me gabi timba preferencia tiene pingo brata sangi banda ka ki karo andaron ato te idiani rio katika chokot pasa de un curso me kora kino pa tani que sea ora A4 que karo andar pana iro que beta papel ora oban meka iro tagi ora pavansa tondaki meka iro pingo tane pavansa taki baroit meka una vez pindinga ora kino paitani ora clases meka ora kino clase 1 chapin ora kino paitani ora avanza tane ora clase 1 hasta meka karata ora publica tanska ora kino paitani ora youtube ki karati ora kino paitani 17 clases karata meka vieti me pavansa tane ora kino paitani ora Rapsangi bante pinjeta kakimbar. Meka kaniki pamena kilon sataka. Akaniki meka tiene que pindiong akiro ra pibahira ka karatulaki. Pindiong akiro pibahira meka kiro ka pipaitani abieti. Meka nakani como ejemplo no tengo akiro nati mano ra no bahiri meka adan Salazar Simeon. Apani ro babia chani kiripa meka tiene que pindiong akiro pibahira. Kiro ka pipaitaka. Meka kaniki curso lenguaje kakindeniol. Meio que não explica daí que nati mas como porque não está daí que miro nati me agora não está daí miro ora que não pai ora espanhol em kakinde na não ninha da caro a veces não conava que eles ora castelhano e do pai tanda kakinde ninha ndaga na cani pouquinho tá mega cani que mega pionga na querer dia cani que pa menero mega consista pembora pa avança tona que mbari mega shopping itik mega cani po aquilo mega por exemplo mega clase 1 Clase 1 enta ni mega publica tanto que ironia kota kira vocales y mega vocales. Onia kota kira ora kira paitani ora consonantes dobles
Irosati ora kirong paitani ora sílabas. Erokene, sílabas. Imeka akani consonantes y vocales, sílabas. Imeka pinjata gamber pamas tamba vitiabieti. Ne, pamena kirime. Clase 1, quiero haga pingotaro ni pamas takin baravit. Me clase 1, me pinjo gagira kani clase 1, pero que no tenga que una clase 1 y me gakani ki me cara quiero paitani pinjo gagira los vocales, las vocales. Me gakani pinjo gagira A, E, I, O, U. Me ahora quiero un guía pe consonantes. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K hasta Z. Me un guía pe consonantes dobles, Ch, Y, R. Y me un guía pe con sílabas. Sílabas yo cantar aquí no para tener la clase 1 que busca no está acá aquí en Birocatic. Yo te pinguía na quiero que te andan en video aquí me que y me que pinga quiero tiene pingo piedra pinguía acá en Berrero no quieta acá quiero que tiene acá ni sangre banda acá ni no muestra ahí me quiero pingotar. Y me acá ni ahora aquí no me quiero en sílabas. Sílabas acá ni aquí y me pinguía quiero ba baby bobu ka se si koku da de di do du fa fe fi fo fu ga ye gi go gu a e I o u ha he hi ho hu ka ke ki ko ku la le li lu lu ma me mi mamá hasta pinzón ga bata quiero hasta la z me ka esa tira aquí no pa te no se pasa ti me position ga quiero me ka la poi piso ga quiero ti minga ranit me ka pimbone ka nang ber ab ed I o u ak ek ik ok uk ad ed id od ud af ef if of uf hasta pinzón ga bata quiero esta z me ka pingiana quiero la consonantes dobles. Consonantes dobles, y lo indica aquí un pacha, che, chi, cho, chu. Gua, ye, yi, go, gu. Ya, ye, yi, yo, yu. Ra, re, ri, ro, ru. Un guía para aquí me cora aquí no para tener osataroca con L. Bla, ble, bli, blo, blu. Cla, cle, cli, clu, clu. Hasta este Z. Me pienso aquí los Z y me que. Ahora aquí no para tener. Pinguían aquí los osataroca R. Bra, bre, bri, bro, bru. Cra, cre, cri, cro, cru. Hasta pienso aquí dirote. Mega que pensonga quiero ir sílaba y ir a unía con que primera clase. Mega segunda clase ir a unía con palabras. Primero citando una carrera que no puede sustantivos en animales. Y claro que me que diría que perro, shishi, gato, kirikirini, tigre, casecari, ratón, shoimung, majas, osaiteberi, conejo, kimasatna. Pingueta que me rabia tiene 21 que sangue vante, pamenak. Y mega un guía para clase 2. Mega clase 3 un guía para ir en sustantivos en aves. Y me cae gallina, chapa, pato, que pigari, pau, gili, chapio. Hay pinta que no pinta que lo cambien se puede sangue vante. Iría que ni peta chani que carica ahora me agora asistas clases anda avanza tan si banco. Por ahí me agora que no peco iría ahora cama gansa aquí me agora me agari hinga tapa cama gansa me shinser entonces me agari sería que ni peta chani ya to llega de cora que llega escuela por eso me no sata que aquí mira que pingo taro ni me agapa avanza tan barrito. Mata no ni aquí mira. Imagine aquí me okia clase 4. Clase 4 es de choca pingo aquí ahora YouTube que choca clase 4. Para avanzar también de venir con peces. Peces pamakabiri paimeka, bukichiko, pamakabiri, sábalo, sabentakiri, corvina, sanzapakiri. Maro nyoka pinzonga kiri me ongia clase 5. Clase 5, mega plantas. Yuca, endochapaki, plátano, chopeki, mokichi, poshiro, cacao, quemito, café, cajue. Maro ni pinzonga kiri clase 5. Clase 6 serak. Pinjeta kakin barabi no ni yakin biro kiri pingo takiro ni me anda pa basta tan barabi tabi pisangi bante. Y me akora kiri pa clase 6. Clase 6 me avanza carrera que no para tener sustantivo en seres humanos. Llegaron a Ramón, Iramonki, Amalia, Amaria, Miriam, Mirianki, María, María, Carlos, Karoshi, Jinjeami, Jenny, Jenny, Maruja, Maroja, Estefanía, Yair Jesús, Yogamaron y ese terapinzón que quiero que clase 6. Y me gusta para clase 7. Clase 7 y lo indonía accidentes gramaticales del sustantivo. Uniago tairo género masculino, femenino, mega número singular y plural. Piñeta masculino son andar o, y los consonantes femenino indagani son andar a. Mega singular, plural, indagani y vocal pagrega tairo s y los consonante pagrega tairo s. Mega gerocatica. Ashirati mega en animales. Ahora mega accidentes gramaticales en hora plural. Y mega uniago tairo ati mamaro neocatica. Shishipai perros, shishipai gatos, kirikirini pai tigres,
Casecaripa. Marne ora plural. O sheki yetirina ya kirida kirin petani de animales, aves, peces. ¿Qué? Mega. O si pasa un guía, pero clase 8. Clase 8. Un guía para clase 8. Clase 8 era indonesia que era artículo. Artículo me que no ni que mirando video que pindiga que de clase 8. Mara no que no graba ta kimbi. Que pingo ta kana saca no demuestra también que pingo ta ne la pindiga que rapisangue bandite. Y me que que singular, ora que no para masculino, femenino, plural, ora que no para paro che que después sobre la kakinde. Y me que ora que no para animales. Pindiga que ta que con el día que ni peta ni me que diría shishi. Y me que el perro, acá iría shishi. Aquí me que pidibita que no para mitad. Ponemos acá singular, acá plural, acá apani, acá sheki. Ahora singular que diría aparina aquí el perro. Iría shishi. O sheyeti los perros iría shishi pai. Acá el gato iría kirikirini. Acá los gatos iría pai kirikirini pai. Maronio que pinzonga que hasta chilechapi agravata que 80 iría kirini pai teni que agravata que diría sustantivos. Y me cajero que hasta en agravata 80. Me pinzonga nairo clase 8. Clase 8 y me clase 9 aquí por adjetivo en colores. Ahora quiero un adjetivo y ahora quiero para que ango tadi angalificatari sustantivo. Que cara que me angana que di kiteri amarillo, kiteri rojo, kirahari negro, kisahari blanco, kitamarori verde, kinashiri azul, kamachungari, anaranjado, pozonari marrón, camarari, morado, tsinitiki gris, samambori verdoso, kinashiri. Y me ahora que celeste, poniriori, rosado, kiraniro. Y me ocate que tiene que me aquí no para tener pamplica tagira que ni con idea aquí ni para tener sustantivo para un artículo que poner artículo mata no taga aquí en video y me cara perro y sustantivo me un guía adjetivo para mí aquí me adjetivo que tiene un dima que el perro amarillo acá iría kiteri shishi acá los perros amarillos iría pai kiteri pai shishi pai. Hay pinche que estar más con adjetivo para agregar en colores. Y la clase 9. Mega. Otsipa esa time que ahora queremos para tener clase 10. Clase 10 y me conía que ahora queremos para tener clase 10 sonia que adjetivo demostrativo. Adjetivo demostrativo me ahora queremos para tener ahora queremos para tener inagiti kem iria sustantivo siri inagiti aka kembe hirango takiri ahi ko takiri inagiti kembe himegen anganda kirika irika shishi irinda iria shishi irinda tika nabata insepari ko shishi anganda me case ya no que ese aquel me quiero satira que no para tener plural estos esos aquellos rashtinane esta esa aquella y los estas esas aquellas. Yo también acá ni no está tagay me quiere pingo tal para menajero que no tiene aquí ni pineta que no sangue vente ya viste una vez que pinson aquí lo que pamplica tagay me acá ni que ahora quieren ver con sustantivo una peca adjetivo demostrativo sustantivo y los atiro adjetivo calificativo pues aquí mega quieta claro que me acá ni pinga este perro amarillo me acá ni ki iricatica kiteri shishi mega plural ki mega estos perros amarillos acá iricatica pai kiteri pai shishi pai acá kinde pienso aquí lo que tiene que clase 9 un día para clase 10 pienso aquí hasta 80 iricatica un día para clase 10 a ver clase 10 clase 11 mega un día para clase 11 Clase 11 y de pronombres personales. Clase 11. Que claro que me yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes, ellos, ellas. Me cae quien de guina timba, había timba, iría timba, iría timba, na timbagia, había timbagia, iría timbagia, iría timbagia. Me voy en clase 11. Me voy a clase 12. Clase 12 y de los verbos. Me cae ni pamena quiero castellano y de satica quinte. O cara ya grabata que ahora quiero para tener verbo carabata que ahora quiero para tener 100 verbos y yo tengo que me pindí un agotero 100 verbos acá ni para menos no tengo que nada
1 no necesitan aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta acá 29. 30, 31, 32, 33, 34, 35 hasta 71. 71 megacani. 72, 73 hasta 100. Creo que 100. 100 preparar vescagants. Megacani que una vez pienso que quiero que verbos, mega tiene que pingo jugar que un guía para clase 13. Conjugación de verbo en tiempo pasado, presente y futuro. Quiero pingo que pingo jugar pingo que me que mega que no conjugar una time mega no sata que miro una video que clase 13 pindinga quiero y mega ahora quiero para tener una gocática más no ahora quiero para tener conjugación de verbo. Por ejemplo, acá mega que en persona acá mega por ejemplo escribir acá en acá en tiene gagans tiene pirivita y ahora mitad pisanguivante. Acá me ahora quiero para tener castellano acá quinta. Me gocática y mega ahora quiero acá mega ashira castellano divide en 3 ahí 1, 2, 3. Yo sati mega persona persona yo tú él ustedes ellos ellas. Pienso que mega acá ni ahora quiero para pasado acá presente futuro. Acá mega tica acá quinta aquí mega tica acá mega tica. Acá avisa nangis puka puangis para na que taca. Por ejemplo, mega ejemplo. Yo escribí tiempo presente. Ahora que no tiempo pasado. Mi presente escribo, futuro escribiré. Aquí me caen de aquí. No tengo aquí. Abisangitska. Me catica no tengo aquí. Y me catica puka puangis que no tengo aquí. Pinjata que me da sangue vente karatanska 100 verbo tiene para más también 100 verbo. Mega una vez que mega para mí naquele mega ainda mega no explica también hasta o cara tá aqui não para ter classe 13 mega había tipo avançar aqui para estirar classe 14 15 16 y 17 cara tá aqui 17 classes achiro a língua eu também mega não ninguém aqui me quero pingotar não que tipo avançar aqui para ver aqui não para comunicação minha comunicação que achiro atima para había ido a chani que queria assistir a essa classes pagar para mais também episódio naquele eu também mega que não pode ter ainda ora que não pode não ver sair que me había ir a chani que queria ora que não pode ter ora aga coragem tá escola que em que já tem mega avança em esse episódio naquele e mega tem que para mim naquele vídeo assim pingue manda que quero pingotar ni para avançar também de sangue vente había te manda episódio naquele tem para avançar também e mega ora que não pode cada fines de dia que nem dia cachiri e mega tiene que não revisa também o sangue vante não me na que mirar que ora que não que também com engano tinha que canate me tiene que pode embarir para nira que não pode pagar bem da mega pisto de também tiene que não revisa também na tiene que inversión também cada fim de mês sangue vante mega ora que não pode ter tiene que também que não grava tá que nate miro tá mega dia chani que pouca gente se mega escola que você não avança tá que embarir o cat tá ne rotsa não avança que rotsa qualquer tema mara nunca ora que tinha que mane grava tá em ora publica tá em YouTube que tá não avança aqui kimba eu só teste dia chega dia que nem pequia em que de sete se quer que aqui anda avança em isso só vídeo eu tá mega can que tega ora que não pode nem não gande mica nada não canta avança la salsimia aí não canta não